embargo, si me puede... Ya. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas. Queremos darle la más cordial bienvenida a este webinar dedicado a un tema tan importante y relevante para la salud pública como es la prevención del cáncer cervicuterino. Hoy nos convoca una realidad que no todos podemos ignorar. A nivel mundial, el cáncer cervicuterino es la cuarta causa de muerte en mujeres. Lo más preocupante es que la gran mayoría de estas muertes ocurre en contextos donde existen brechas de acceso a la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento. En nuestra región de las Américas, la situación sigue siendo crítica. Más de 400.000 mujeres, perdón, 40.000 mujeres fallecen al año por esta enfermedad. Y esto también se ve influenciado por las grandes desigualdades en el acceso a salud que nosotros tenemos. Sin embargo, frente a este escenario, nosotros también tenemos un mensaje profundamente esperanzador, que es el foco de nuestro webinar de hoy, que el cáncer cervicuterino es uno de los pocos cánceres que es altamente prevenible y potencialmente curable, ¿ya? Si practicamos medidas como la prevención, ya mediante la vacunación, mediante el tamizaje oportuno por la realización del Papa Nicolau y la detección precoz, nosotros podemos llegar a una curación de alrededor del 90% de las mujeres si se diagnostican a tiempo. Por eso la importancia que también tiene este webinar de poder informar, sensibilizar y movilizar, porque la prevención no es solo una estrategia sanitaria, sino también un acto de cuidado, de equidad y de justicia social. Hoy más que nunca, el desafío no es solo conocer estas herramientas, sino lograr llegar a todas las personas, reducir las brechas de desigualdad y fortalecer la cultura de autocuidado y de prevención. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de las personas que hoy están aquí con nosotros para poder participar en este webinar y sobre todo para las personas también que aceptaron ser los relatores de hoy, que tengo el agrado de invitar primero a nuestro colega René Ramos, que nos va a presentar a nuestra primera expositora y posteriormente nuestra colega Janet nos presentará a nuestro segundo expositor del día de hoy. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los conectados por participar de este webinar de la Sociedad Científica de Enfermería Oncológica. Y hoy con este webinar nominado Concientización del cáncer cervicuterino, un llamado a la acción. Voy a dejar primero presentando a nuestra primera invitada, la señorita Bárbara Alcayaga Rivera. Ella es matrona, supervisora del servicio gineco-obstetricia del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Vicuña. Así que la voy a dejar allí para que ella nos cuente un poquito de su trayectoria y del tema que nos va a presentar hoy. Ya, buenas tardes, mucho gusto. Igual, no sé si me escuchan bien. Sí, Sí, Bárbara, la escuchamos bien. súper. Ya, bueno, para mí fue muy grato cuando René me contactó. Dije, bueno, un nuevo desafío para mi vida matronil y, y que hayan depositado en la confianza para poder hacer esta presentación, ¿no? Bueno, como ya todos saben, mi nombre es Bárbara Alcayada. Llevo ya 30 años de trayectoria trabajando en un hospital tipo básico, que es un hospital tipo 4 de menor complejidad en la cuarta región, que es el Hospital de Vicuña. Por lo tanto, somos como un híbrido entre la parte hospitalaria y también la parte de APS. Pero lo que más nos convoca es la parte de APS, donde también yo trabajo y mencionarles cómo es en qué etapa nos encontramos ahora frente a este gran desafío que es la prevención del cáncer cervicouterino, porque también no todas han podido tener el acceso. Sí tenemos la gran, como digo, los deseos de poder hacer hartas cosas con los recursos que tenemos. Ya muchas veces nos ingeniamos para poder llegar a todas las usuarias, pero eso se ha ido reflejando el último año por sobre todo
Y la estrategia que estamos utilizando actualmente, porque como ya estamos incorporadas lo que es APS, desde el año pasado nos incorporaron como meta sanitaria, que era aumentar la pesquisa, ¿no es cierto?, del cáncer cervicouterino y tratar de disminuir las brechas a las coberturas ideales que tenemos que llegar, que son como mínimo el 80%, y que como nosotros como país estábamos muy bajos de alcanzar. La presentación, por favor, de... Ok, voy a pedir que me dejen como anfitrión para poder presentarla. Por favor, Presenta nomás, René. Le pedí la cooperación a él, así que ya. ustedes me dicen si es que se ve para poder mostrarla. Acá vamos. Póngala entera. Sí, profesora, ya va. ¿La están viendo ustedes? Se ve súper bien, Perfecto. René. Ok, Bárbara, usted me dice cuando yo vaya avanzando y yo avanzo. Avanza. Bueno, como todos saben, el cáncer cervicouterino provoca muertes de mujeres al día. Por lo tanto, es una causal muy importante en lo que es la muerte materna, la muerte de mujeres en el país. Y esto también se ve reflejado, ¿no es cierto?, en la pesquisa que tenemos actualmente, que igual ha sido baja, pero que el último año ha ido incrementándose. La enfermedad está vinculada estrechamente al virus papiloma y que afecta principalmente a las mujeres entre los 30 y 50 años, siendo la segunda causa entre las mujeres jóvenes. Pero no solamente a esa edad, o sea, es como se ve la mayor incidencia, pero también hemos tenido casos reportados de lesiones severas ya en personas menores de los 30 años. Por eso es importante la prevención. La siguiente. Bueno, redundante, pero 2 mujeres fallecen diariamente y eso está documentado porque se buscó en toda la literatura y actualmente esa es la tasa que existe de las muertes diarias en cuanto a mujeres. Prevalencia, ¿no es cierto?, que el 16% de las mujeres chilenas están afectadas por el virus papiloma humano. No siempre van a causar daño, pero como a veces se ve una incidencia en menores de 30, y la pesquisa, nosotros lo que es la parte de APS, Salud Pública, está enfocada en la pesquisa del virus papiloma a las mujeres entre los 30 y 64 años. Ustedes dirán, ¿por qué antes? No, ¿por qué se ha demostrado que antes de esa edad la parte del cuerpo de la mujer, su defensa, es capaz de combatir al virus papiloma y habitualmente las lesiones ya se ven evidenciadas entre ese grupo etario? Ya últimamente ha ido a la baja por todas las campañas que se están haciendo. Y el virus papiloma, ¿no es cierto?, es la principal causa que siempre va a estar mayormente los casos que nosotros encontramos de cáncer cervicuterino. La siguiente. Bueno, nosotros, como les decía, estamos enfocados en lo que es la prevención. Las campañas nuestras se enfocan en aumentar la cobertura principalmente de las mujeres entre los grupos etarios entre 25 y 64 años. Ya la situación destaca, ¿no es cierto?, la necesidad de poder mantener el tamizaje, es decir, el PAP, y la vacunación, que esos son los dos aristas que estamos enfocadas. Y el tamizaje igual es importante que toda la población pueda participar porque para nosotros es sumamente engorroso, frustrante, que a veces nosotras cuando hacemos las campañas, hacemos, ¿no es cierto?, esta toma de PAP más dirigidas para las pacientes que nosotros tenemos en control, muchas de ellas no llegan. Nosotros a veces de 60 personas, por decir una cifra, llegará a la mitad. Y por eso también es importante estas instancias que ustedes dan para poder sensibilizar no solamente a la amiga, a la familia, sino que a todo el grupo, ¿no es cierto?, a todos los que nos rodean, en la importancia de poder acceder a esta toma de PAP que nosotros hacemos las campañas, o sinceramente poder acceder al consultorio
También tenemos la otra opción, es que por los horarios que las personas, ¿no es cierto?, están trabajando, no pueden acceder a un horario normal, pero sí tenemos extensión horaria, o sea, tenemos las opciones. Lo importante es que las personas puedan acceder y muchas veces nos dicen, sí, vamos, pero no se presentan. Así que por eso también les insto a ustedes en esta actividad que puedan concientizar a las personas en esta importancia. Porque ellas a veces nos dicen, ¿sabe qué? Que yo me siento bien, pero no es sentirse bien el porque yo esté sana. Puede que esté presentando una lesión y que lamentablemente que cuando ya presente las molestias, cuando empiece con síntomas, no llegamos muy tarde, ¿ya? Las campañas, ¿no es cierto?, se enfocan en aumentar la cobertura de PAP en las mujeres entre 25 y 64. Les hablaba recién con respecto a meta sanitaria. La meta sanitaria desde el año pasado se instauró a hospitales como nosotros también en aumentar la cobertura de los PAP, porque históricamente teníamos una baja cobertura. Llegábamos, si es que llegábamos a un 56% de la población, y para poder tener un impacto real en disminuir el cáncer cervicuterino, debemos estar por sobrecobertura sobre el 80%. Y no llegábamos. Y ahora la meta nos dice que aumentemos la brecha, es decir, si nosotros tenemos una cobertura de un 60%, por ejemplo, la brecha nuestra sería entre el 60 y el 80, es decir, son cuántas mujeres tenemos que poder llegar para poder aumentar de ese 60 y poder llegar al 80. Esos son los aumentos de las coberturas que en el momento como meta sanitaria es un 30%. Ya si tenemos nuestra brecha, por ejemplo, si tenemos el 60% de nuestra población con el PAP vigente, para llegar al 80, si son, por ejemplo, voy a dar una cifra que me hace sentido, si son 100 mujeres que nosotros tenemos que llegar para aumentar esa cifra, para llegar al 80% de cobertura, es el 30%, es decir, tenemos que llegar a 30 mujeres, aumentar nuestra cobertura en 30 mujeres más, pero en verdad es difícil. Ya, ustedes dirán una cantidad poca, pero cuesta mucho, mucho porque en el intertanto, las personas que ya están vigentes, se nos termina esa vigencia, van atrasados, o sea que tenemos que mantener a la población ya vigente y poder cautivar a las personas que ya tienen un PAP atrasado y sobre todo a las personas que ya entran al grupo etario y puedan tener un PAP vigente. No sé si se entiende, porque en verdad la meta es como cuesta comprenderla en una primera etapa, ¿ya? Por eso la situación destaca la necesidad de mantener el tamizaje PAP, que es lo que nosotros nos enfocamos, y todas nuestras campañas habitualmente están orientadas a poder aumentar estas coberturas. Y la vacunación también, especialmente considerando que es uno de los cánceres más prevenibles. La siguiente, Ren. Ya. Acá está un ejemplo de cómo se calcula la brecha, que era lo que yo les estaba diciendo recién, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar cuando se trata de establecer nuestra meta sanitaria. Ya tenemos que tener nuestra población a cargo y de esa cantidad de mujeres que están entre los 25 y 64 años, calcular nuestro 80% de cobertura y ver cuál es nuestra población que tenemos con PAP vigente al día y de ahí calcular la brecha que tenemos que sacar para poder llegar al 80% de la cobertura ideal. Como ejemplo, les puedo decir que para nosotros el año pasado fue un gran logro, porque también tenemos que considerar para poder llegar a esta cobertura la dotación vigente. Nosotros, igual en este hospital, somos 4 matronas y una se dedica a hacer turno y las otras 3 están haciendo atenciones en policlínico, ¿ya? Y este año, a pesar de tener una dotación que no es alta, por el contrario, es baja, se logró llegar de una vigencia, con nosotros nuestra población vigente teníamos una cobertura del 60%. Logramos llegar a un 63,5% de nuestra cobertura y logramos aumentar ese 30% de la brecha que nos estaban pidiendo. Se verá en las cifras que es poco, pero es un gran logro llegar
a poder obtener esas cifras actuales y sobre todo no solamente como logro profesional, sino que es para la población que se beneficia al poder tener su examen vigente, ¿ya? El 30%, como les decía, de la brecha se estipula en base a esa diferencia que era entre el 60 al 80, cuánto es lo que tenemos que llegar a calcular, y de ahí sacamos la cantidad de personas que tenemos que tener aumentando la vigencia. Esto es para que tengan ustedes una idea de lo que se trata la meta sanitaria, que es la que tenemos que estar trabajando y que este año nuevamente está presente para nuestros establecimientos. La siguiente. Bueno, la otra herramienta que está es una de las principales herramientas, que es la vacuna, ¿no es cierto? Como bien lo mencionaron al comienzo, es uno de los cánceres más prevenibles y está recomendado, ¿no es cierto?, principalmente para los adolescentes entre los 9 a 14 años, idealmente antes que puedan iniciar su vida sexual. Y como todas las garantías, es una vacuna que es altamente segura y eficaz. La siguiente. Según los estudios, estuve también revisando, algunas personas estaban como en contra de la vacuna porque pensaban que podía producir esterilidad, pero eso no está fundamentado. Toda la literatura recomienda la vacuna porque es altamente eficaz, ¿ya? Antiguamente, o sea, cuando se empezó con la vacuna, igual estaban los grupos prioritarios, eran las 2 dosis, y se recomendaba hasta los 26 años si no se habían vacunado antes. Ya a mayor edad debe consultar con su médico para poder ver si puede recibir o no la vacuna. La siguiente. El esquema en Chile, ¿no es cierto? Pero a partir del año 2024 se suministra una única dosis, que es en cuarto básico, que es una vacuna monovalente. Como les decía, es efectiva porque protege la mayoría de los tipos de VPH que causan la mayoría de los cánceres relacionados con el virus, hasta el 90%. Los efectos secundarios son mínimos, dolor, enrojecimiento, los propios de una inyección, pero nada más significativo, y algunos más leves, pero nada más, ¿ya? Es algo muy transitorio y que se da poca incidencia. Y como les decía, es muy segura porque algunas personas decían que podía causar esterilidad, pero eso no está fundamentado. Así que puede ser altamente recomendado y pensando en el bienestar futuro de esos adolescentes. La siguiente. Acá el recordatorio solamente del esquema, ¿no es cierto?, el calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones, donde está considerada la vacuna del virus papiloma para cuarto básico. Eso ya está establecido y es un gran logro que puede acceder ahora la juventud, que nosotros, lamentablemente nosotros no pudimos acceder a este beneficio. La siguiente. Por lo tanto, como podemos concluir, ¿no es cierto?, que el virus papiloma es el mayor causante del cáncer de cuello de útero y, por supuesto, una cifra muy relevante, que fallecen diariamente 2 mujeres, lamentablemente, por este tipo de cáncer, el cáncer cervicuterino, siendo uno de los cánceres más prevenibles, pero lamentablemente hasta el día de hoy nos cuesta llegar, a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, y a pesar de que hacemos campaña, hay personas que todavía son reticentes. Por eso les vuelvo nuevamente a solicitar que ustedes nos puedan cooperar en esta campaña, que es una campaña que es transversal para todos, ¿no es cierto? Todas las profesiones tenemos que poder cooperar en poder disminuir este cáncer a nivel de las mujeres. Es fácilmente prevenible con un examen que les va a demorar unos minutos, pero que van a tener un bienestar asegurado y poder llegar nosotros en una etapa precoz que va a ser fácilmente tratable, versus si llegamos en una etapa que ya no vamos a poder hacer nada. Y a veces tenemos que estar lamentando el fallecimiento de mujeres jóvenes, mujeres que todavía tienen mucho que por qué vivir, y familias de ¿ya?
Por eso es importante, como yo le digo, vuelvo a apelar a eso para que nos apoyen en esta campaña, poder, no es que solamente es una meta, es también por un problema de salud pública, donde todos tenemos que estar enfocados a darle el mejor bienestar a nuestras usuarias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque más que todo, como yo les digo, les estoy hablando desde la parte preventiva, ya donde nosotros como lo pueden prevenir, ¿no es cierto? Accediendo a la matrona, hacemos campaña, extensión horaria, también tienen el acceso en el horario normal, donde nosotros contamos con horas protegidas para poder tomar el PAP, y eso se ve en la mayoría de los consultorios, que no estamos enfocados a poder disminuir esta brecha, ¿no es cierto? Y poder llegar a una cobertura ideal, porque el 80% o más del 80% de las personas, las mujeres tamizadas con un PAP vigente, es lo que tenemos que todos propender a llegar. No haya ninguna diferenciación en ese sentido, que el acceso no. Está la oportunidad y poder acceder. ¿Alguna consulta? Las consultas las vamos a dejar al final. Ujú. Gracias, Bárbara. No sé si Janet ya está con el médico para Sí, que podamos iniciar y luego dar espacio a las preguntas. Bárbara se va a quedar acá acompañándonos para poder responder las dudas que podamos tener. Gracias, Bárbara. gracias, Barbarita, por esta tremenda exposición. Y ahora continuamos con el invitado, el doctor Oscar Muñoz Saa, ginecooncólogo, salubrista, con formación en el Instituto Nacional del Cáncer, jefe de la unidad de gineoncología del Hospital de La Serena, oncólogo también, ginecooncólogo de la Clínica Red Salud Elqui. No sé si me comparten pantalla para la presentación. Puedes compartir, Janet. ¿Se ve? Sí, Janet, colóquele modo presentación y la podemos ver. Presentación. En el inferior derecho, ahí tú puedes ver la pantalla para que se presente. Y que tiene otro formato acá. No, no se ve, o sí se ve. A ver, disculpen, ¿eh? Colócalo en ver, arriba, izquierda, Ver, ya. y ahí pretender ver. Le pongo normal. No. A ver, y diapositiva, espérame. No, diapositivas. Diapositiva, ya. Aquí está un formato No, nuevo. no, tampoco es ahí. A ver. Mm, Pero la imagen se ve, Janet, podemos avanzar con ella, ¿le Sí, parece? Y la vamos subiendo para que no hagamos esperar al invitado. cuando- Correlo hacia allá. El aire. Ah, ya. Para Ahí que dice. se vea más grande. No se puede. Mm, Si no podemos. ok. ¿Y ahí se ve mejor? Sí, se ve más grande. Ah, perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, soy el doctor Muñoz, yo soy ginecólogo del Hospital de La Serena y de Clínica Elqui, así que muchas gracias primero que todo por la invitación. Le pido disculpas porque aparentemente no se puede ver en modo presentación, pero voy a tener todas las ganas, digamos, para poder presentarles un poquito qué es lo que hacemos, digamos, en los lugares tanto públicos como privados en relación a los pacientes con cáncer de cervix y cuál es el tema, digamos, de la presentación, básicamente tratar de minimizar, digamos, esta patología.
No es mucho más de lo que la matrona ya habló de una manera muy buena, digamos, así que voy a tratar de mostrar un poquito más de lo que nosotros hacemos. Esto, no tengo ningún conflicto de interés, salvo el interés de que ninguna mujer finalmente fallezca, muera por un cáncer que es absolutamente prevenible y tratado, digamos, como es el cáncer de cervix. Un poquito de epidemiología. El cáncer de cervix ocupa el cuarto lugar en incidencia. Estas son las tablas de Globocan de 2022 a nivel, a nivel mundial, ¿cierto? Con 662.000 casos anuales. Es decir, tiene una tasa de aproximadamente 14 por cada 100.000 habitantes. Como cuarto, el primero sin duda es el cáncer de mama, el segundo es el cáncer de pulmón, tercero el cáncer colorectal, seguido por el cáncer de cervix. Y en mortalidad el cáncer de cervix supera al cáncer colorectal, con un tercera causa de mortalidad a nivel mundial, con 384.000 muertes anuales, ¿cierto? Lo que da una tasa de mortalidad de 7 por cada 100.000 mujeres. Insisto, un cáncer absolutamente prevenible. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer acá es básicamente poder dar, que las charlas que ustedes están haciendo en esta oportunidad, que es dar, fomentar, digamos, la prevención. Un poquito más de estadística. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo por un cáncer de cervix. Es decir, mientras nosotros estamos acá en esta presentación, ya ha muerto cada 2 minutos una mujer. Eso es algo absolutamente catastrófico en tiempos donde evidentemente esto podríamos evitarlo. Si se fijan acá en la tabla, la voy a correr un poquitito para que la puedan observar. El cáncer de cervix es mucho más frecuente en países, en lugares, desde el punto de vista socioeconómico-cultural, es menor. Se fijan, en Asia las tasas son altas, con un porcentaje de mortalidad que es parecido al 50%, ese es un dato no menor. En África las tasas también son de 125.000 mujeres anuales, con una mortalidad de 80.000 mujeres. Y en América Latina tenemos tasas de 63.000 casos de incidencia con mortalidad de 33.000. Insisto, estos son básicamente el 50-60% de las mujeres que están diagnosticadas por cáncer cervicuterino terminan falleciendo. Si se fijan las tasas en Oceanía, en Europa y en Norteamérica, sin duda que son mejor, básicamente por lo que ustedes están haciendo ahora, que es aumentar, fomentar el tamizaje. Entonces, en Chile, tal como lo comentó también la matrona, mueren 2 mujeres por día por cáncer cervicuterino. Tenemos una tasa, estas son las fuentes del MinSal de 2022, donde tenemos una incidencia de 1.559 casos, es decir, 11,3 por cada 100.000, es decir, el tercer lugar, y una mortalidad de 825 por 100.000. Es decir, tenemos más de la mitad de las mujeres con cáncer de cervix diagnosticadas terminan falleciendo. Eso es porque los diagnósticos son más bien tardíos, ¿sí? Y sin duda, como en cualquier neoplasia, mientras más tardía es el diagnóstico, sin duda que la sobrevida y la mortalidad también se ve afectada. Un poquito más de epidemiología. El 40% de los nuevos casos de cáncer de cervix ocurren en mujeres que no han tenido ningún screening previo. ¿Sí? Hablaba la matrona también sobre cuáles son las tasas de screening que tenemos. En Chile habitualmente, según las últimas estadísticas, tenemos tasas que bordean el 50-60% de tamizaje, cosa que es absolutamente paupérrima para un país que intenta lograr disminuir estas incidencias de esta neoplasia. El 25% de las pacientes que tienen un cáncer de cervix tienen un screening previo. Recordar que el screening previo que habitualmente ocupábamos, ¿cierto? Históricamente ha sido el PAP. Recordar que el PAP tiene una sensibilidad que bordea entre el 30 y el 70%. Eso significa que el PAP se equivoca bastante, pero era lo único que fue lo que contábamos. Tiene el PAP una especificidad que bordea el 98%, o sea, es un examen muy poco sensible, pero muy altamente específico. Lo que nos ayuda en estos casos es la PCR de virus papiloma. La PCR de virus papiloma tiene una sensibilidad que es cercana al 96% y una especificidad que es cercana al 94%. Es decir, si nosotros logramos tamizar a nuestros pacientes con un PAP y una PCR de virus papiloma en conjunto, podremos tener una sensibilidad y una especificidad muy cercana al 96%. Eso es, en definitiva, lo que tenemos que lograr de hacer. Las guías nacionales hablan sobre screening con PAP y PCR de virus papiloma sobre los 30 años, ¿sí? Y si están ambos negativos, con esa seguridad que les comentaba,
uno puede, en definitiva, hacer que el screening sea cada 5 años, siempre cuando eso esté negativo. Y frente a cualquier alteración de PAP o PCR de virus papiloma, derivación a unidad de patología cervical, para que nosotros podamos hacer colposcopía, tomar biopsia y, en definitiva, poder diagnosticar y tratar estas neoplasias o las patologías preneoplásicas, como son las NIE. 9 de cada 10 mujeres que fallecen por cáncer cervicuterino lo hacen en países pobres. ¿Sí? Esto es súper relevante porque finalmente el cáncer de cervix pasa a ser una neoplasia que tiene que ver mucho con el índole sociocultural económico, como lo demuestra esta presentación, esta diapositiva. Esta diapositiva habla sobre las incidencias de cáncer de cervix en 2020, perdón, incidencia en general de cáncer de neoplasia en las mujeres en 2020. Y como se puede apreciar en esta diapositiva, todo el mundo está de rosado. ¿Por qué? Porque finalmente el cáncer de mamas, sin duda que es, digamos, la neoplasia que comanda todos los cánceres a nivel mundial. Pero en algunos países, en 2020, habían 23 países que el número uno era el cáncer de cervix. Mongolia, ¿cierto? La parte norte de perdón, la parte de la África subsahariana y en nuestro vecino Bolivia. El cáncer de cervix en estos países es el número uno. Insisto, patología absolutamente evitable donde podemos evitar diagnóstico y podemos evitar mortalidad. Esta, Este slide lo quise poner porque, según múltiples estudios, hablan sobre que nosotros tenemos que intentar, que es lo que muy bien están haciendo en esta oportunidad, intentar promover, digamos, todo el screening para intentar bajar las tasas de incidencia. Una enfermedad rara es clasificada cuando tiene 6 casos por cada 100.000 habitantes. Y una enfermedad en vías de eliminación o eliminada es una enfermedad que tiene 4 por cada 100.000 habitantes. Y esto es importante porque estos son datos que entrega la Organización Mundial de la Salud para que nosotros veamos en qué lugar nos posicionamos. Estamos en medianía de la tabla. Australia y Estados Unidos, sin duda, que comandan, digamos, esta disminución de las tasas de tanto de incidencia como de mortalidad. ¿Por qué? Básicamente porque vacunaron muy tempranamente a su población, que es lo que nosotros estamos intentando hacer desde 2014, con tasas de incidencia en Australia de 5,6 y mortalidad muy baja de 1,5. Nosotros estamos en esas tasas de 11 y mortalidad cercana a la mitad de esas tasas de incidencia, pero fíjense cómo están nuestros vecinos Bolivia y Paraguay, con tasas de incidencia absolutamente altas y de mortalidad absolutamente alta. Y lo digo de manera repetitiva, patologías que son neoplasias que son absolutamente evitables. Esta publicación del Lancet que es súper buena y la quise poner básicamente porque es para que puedan evaluar las etapas en cáncer de cervix en que son diagnosticadas nuestros pacientes. ¿Sí? El cáncer de cervix se etapifica del 1 al 4. La etapa 1 es la única que es quirúrgica. La etapa 2, 3 y 4 se manejan con radioterapia, quimioterapia y con braquiterapia. Mientras más avanzada sin duda es la etapa, la mortalidad y la sobrevida va aumentando y la sobrevida va disminuyendo. Por lo tanto, mientras más precoz nosotros podamos diagnosticar una neoplasia, sin duda que la sobrevida va a ser mejor. Las neoplasias cervicuterinas habitualmente las estamos diagnosticando en América Latina y en Chile por sobre el 50%. Eso significa que una paciente en etapa 3 y 4 tiene una sobrevida menor al 50%, que es lo que en definitiva nosotros estamos haciendo. Es decir, estamos etapificando absolutamente atrasado a nuestros pacientes, lo que tiene que ver con la mortalidad posterior. Incluso yo diría que en la región estamos etapificando pacientes con cáncer de cervix en etapas 3 y 4 aproximadamente en un 60%. Cada vez es menor la cantidad de pacientes con cáncer de cervix que estamos operando. Eso significa que estamos haciendo screening absolutamente atrasado, estamos promoviendo tardíamente a esta patología. Por eso que es súper importante lo que están haciendo y los felicito nuevamente. Bueno, el cáncer de cervix es absolutamente evitable, ya lo hablamos, tiene una prevención primaria que es evitar la aparición de esta patología, donde ahí entra los cambios de estilo de vida, la educación y la vacuna. Vamos a hablar un poquito sobre eso. La prevención secundaria sobre el screening precoz, que ya lo conversamos, sobre PAP y la PCR de virus papiloma, y la prevención terciaria, que es lo que debemos hacer. Básicamente, cuando tenemos diagnóstico, poder ofrecer un tratamiento oportuno en los tiempos que son adecuados para ello. El 13% de la población mundial accede solo a la vacuna de virus papiloma. Es decir, tal como les comenté, es
finalmente una patología que tiene que ver mucho con la índole sociocultural económica. Menos de un cuarto de la población que debe estar vacunada finalmente está vacunada, que es lo que está haciendo Australia, lo que está haciendo Estados Unidos, básicamente para poder disminuir esas tasas. Y en el recuadro inferior derecho se puede ver un porcentaje importante de los padres que rechazan la vacuna porque tienen ciertos prejuicios frente a ello. Y no es un porcentaje menor, fíjense que hasta incluso un 23%. Y es vacuna que, como le dijo también la matrona, está absolutamente estudiada, que no tiene ningún efecto secundario. Por lo tanto, reitero esto, el cáncer cervicuterino es un problema absoluto de inequidad sociocultural económica. La Organización Mundial de la Salud se planteó hasta el 2030 tratar de disminuir o eliminar el cáncer de cuello uterino. Se planteó una meta que ya, como les había comentado en una diapositiva anterior, eso lo que ellos buscan es que las tasas de cáncer cervicuterino sean menores de 4 por cada 100.000 mujeres. ¿Y cuáles son los parámetros, en definitiva, que ellos están intentando hacer para lograr estas metas, digamos? Vacunar al 90% de la población en mujeres menores de 15 años. Hay una presentación, un estudio que les voy a mostrar un poquito más adelante, donde habla sobre cuál es la potencia que la vacuna tiene en pacientes menores, incluso de 18 años, de 17, ¿sí? Que es mucho mejor que se vacunen pacientes menores de 17, 18 años que pacientes que en definitiva tienen sobre esa edad. Se los voy a mostrar más adelante. Entonces, esto es lo que busca la OMS. Busca también que el 70% de las mujeres entre 35 y 45 años tengan un test de tamizaje adecuado. Eso significa que tengan o un PAP o una PCR de virus papiloma, con la sensibilidad y especificidad que antes les comentaba, cercana al 96%, eso que es muy bueno. Y que el 90% de las mujeres que tengan algún test alterado, en definitiva, sean tratadas de manera adecuada. Eso significa colposcopías, biopsias en unidades de patología cervical cuando corresponda. Y eso significa finalmente que vamos a disminuir la mortalidad en un 30%. Si eso uno lo lleva a números brutos, eso significa que podríamos salvar la vida de alrededor de 100.000 mujeres al año si logramos hacer estos estudios y estos tamizajes, digamos. Es un número absolutamente grande que nosotros como tarea, como funcionarios de salud debemos hacer para no finalmente llegar a esto. ¿Sí? Tratar de encontrar cualquier patología en etapa precoz y tratarla, ¿sí? Y no lograr a etapas avanzadas, 3, 4, y sin duda manejos paliativos donde la mortalidad es de un 100%. De aquí donde quiero mostrar un poquito de historia. El doctor Harold Surhausen, que es un médico alemán, que en 2018 encontró que en el 99% de las piezas operatorias de cáncer de cervix había infección por el virus papiloma. Entonces él descubrió algo que para nosotros es absolutamente obvio ahora, pero que antes no se sabía, que la infección por el virus papiloma es el que finalmente genera el cáncer de cuello uterino. Y por este descubrimiento él ganó el Premio Nobel de Medicina. Un poquito del virus papiloma. El virus papiloma es un virus ADN, ¿cierto? De la familia Papillomaviridae y que tiene varias estructuras, varias proteínas. Las proteínas precoces y las proteínas tardías, que básicamente algunas de ellas tienen que ver con la replicación y transformación del ADN y las otras que tienen que ver con la estructura. Por lo tanto, unas de ellas tienen que ver con la utilización de la vacuna para poder fomentar, digamos, el sistema inmunológico y las otras proteínas lo que hacen es básicamente poder bloquear las proteínas P53 y proteínas del retinoblastoma, que son proteínas que tienen todas nuestras células. Y cuando nuestras células tienen alguna falla, estas proteínas se activan y generan la apoptosis de estas células. Entonces, cualquier célula de nuestro cuerpo que genere alguna falla estructural va a apoptosis enseguida. Entonces, el virus papiloma tiene la capacidad de poder bloquear estos genes y que en definitiva la célula no vaya a apoptosis y se replique de manera descontrolada, generando esta neoplasia. ¿Sí? Por lo tanto, la causa final del cáncer cervicuterino es la infección persistente por el virus papiloma en el 99% de los casos. Y la infección persistente se define como la infección por sobre 12 a 24 meses del virus papiloma. Es decir, el tener virus papiloma no significa que la paciente vaya a tener algún cáncer cervicuterino ni alguna patología preneoplásica, sino que más bien tiene que ver
con que la persistencia del virus es lo que genera el riesgo. Y eso también tiene algunos factores de riesgo asociados, como la edad, las infecciones por clamidia, la inmunosupresión, el tabaquismo, que también genera inmunosupresión, el inicio de las conductas sexuales, ¿cierto? Y sin duda que está escrito también la multiparidad. El virus papiloma, como ya muchos ya lo sabemos, los virus de alto riesgo oncogénico, sin duda que son el 16 y el 18, que tienen que ver aproximadamente con el 80% de los casos de cáncer de cuello uterino o las patologías preneoplásicas. Es decir, la gran masa de pacientes que tienen un cáncer de cuello uterino o alguna patología preneoplásica tiene que ver con los serotipos 16 y 18. Y eso es la vacuna que en definitiva va dirigida contra esto. Es más, la vacuna saca algunas proteínas del BPH16 para poder generar, digamos, esta inmunidad. El riesgo acumulado de tener virus papiloma, una infección habitual en hombres y en mujeres, es de aproximadamente un 80%, es decir, casi toda la población. La incidencia en general actual es de un 10% aproximadamente, y en el inicio de la actividad sexual, es decir, pacientes jóvenes menores de 20 años, tienen aproximadamente un 40 y un 70% de VPH positivo. Es por eso que no se indica la PCR de virus papiloma en pacientes menores de 30 años. El 16 y el 18, como ya lo había comentado, abarcan entre el 70 y el 80% de los casos de cáncer de cuello uterino y abarcan también el 50% de las patologías preneoplásicas, que son las que nosotros tenemos indicación de poder tratar para poder evitar una neoplasia mayor. La coinfección, es decir, que existan no solo un virus papiloma, sino que existan varios virus papiloma de manera consecutiva en una paciente, es de aproximadamente un 20 a un 30%, es decir, no es menor. Y la infección transitoria, en su gran mayoría, como ya le habíamos dicho, en el 90% son transitorias, es decir, son infecciones que van a pasar, que no van a generar sin duda alguna enfermedad mayor, salvo que la paciente tenga alteraciones de su inmunidad. La infección persistente ocurre solo en un día, en 20%, y es ahí, por eso está en rojo, porque es lo que en definitiva va a hacer prender alarmas para poder en definitiva tamizar a esa paciente de manera óptima y evitar de que llegue alguna patología preneoplásica y sin duda un cáncer. Y esto es un poquito más de lo que había comentado. El cervix normal, cuando se ve infectado por el virus papiloma, ¿sí? En una citología o en una alteración o en una PCR de virus papiloma, se va a ver alterado por ciertos tipos de citología. Pueden haber ascus alterado, papa alterado en general, ¿sí? Eso es lo que en definitiva puede suceder. Y eso puede llevar a una neoplasia intraepitelial de bajo riesgo hasta en un 60-70% de los casos. Si esa infección persiste, las pacientes tienen riesgo de generar un cáncer, un precáncer o una neoplasia intraepitelial de alto riesgo, que nosotros tratamos con un cono, aproximadamente hasta en un 40-50% de los casos. Y si esa patología no se diagnostica y no se trata, las pacientes terminan haciendo un cáncer del cuello uterino. Todo esto es progresivo en el tiempo, esto no es rápido, no pasa en meses, pasa en años. Por lo tanto, las pacientes deben saber que si pasan a una neoplasia intraepitelial de bajo riesgo o de alto riesgo y sin duda un cáncer, es porque han tenido muchos años con una infección persistente por el virus papiloma y que nosotros hemos tenido la capacidad de poder diagnosticarla, tamizarla y en definitiva tratarla. ¿Mm? Un poquito más de lo mismo, ¿sí? La etiología del cáncer de cuello uterino es la infección persistente por el VPH, eso tiene que quedar tatuado, digamos, en nuestra memoria. Y los virus papilomas, como les comentaba, habitualmente los que son de alto riesgo oncogénico, sin duda que es el 16-18, pero tenemos otros 14 más, ¿cierto? La infección persistente es sobre 2 años, ¿cierto? Y eso puede llevar, si es persistencia, a una neoplasia intraepitelial de bajo o alto grado, con un riesgo consecuente de cáncer de un 50%. Este dibujito que está puesto acá en el extremo inferior izquierdo habla sobre el epitelio y el compromiso del epitelio producto del virus papiloma. ¿Sí? Si el epitelio ocupa un tercio, va a ser una neoplasia intraepitelial de bajo grado que se pasan solas, pero si esto no se diagnostica y no se trata, finalmente terminan comprometiendo los 3/3 del epitelio, y aquí hay una membrana que se llama membrana basal, que es lo que impide el paso, digamos, de la infección por el VPH. Cuando el virus atraviesa la membrana basal, la invade, ya estamos hablando de un cáncer invasor, que es lo que tenemos que finalmente evitar. Por lo tanto, la prevención primaria son todas las acciones dirigidas a poder eliminar los factores de riesgo que puedan causar esta enfermedad. Las intervenciones están dirigidas a las poblaciones sanas antes de que se desarrolle incluso la enfermedad y la infección. Por lo tanto, lo que queremos hacer es evitar o retrasar cualquier aparición de cualquier infección o de la enfermedad, y ahí es donde entran las vacunas.
Esto ya lo habíamos hablado, un poquito sobre el virus papiloma, ¿cierto? Y la prevención primaria en relación a las vacunas contra VPH tiene que ver con desarrollar anticuerpos que neutralicen, digamos, el virus, que finalmente se exponga a la sangre. Es por eso que se ponen las vacunas a nivel de los músculos, digamos, que tienen bastante vasculatura, para poder aumentar la respuesta inmunitaria. Y se utilizan para eso también algunos sistemas ayudantes que van dentro de las vacunas, que se los voy a comentar someramente más adelante. Por lo tanto, eso genera mayor inmunogenicidad y una respuesta inmune mucho más prolongada. Las vacunas con las que contamos son las vacunas tetravalentes y las nonavalentes. 4 serotipos y 9 serotipos. La bivalente ya no existe, en Chile al menos. Y eso tiene que ver con que podemos aumentar nuestra inmunidad hasta un 70% con las tetravalentes y hasta un 90% con las nonavalentes. Eso significa que sin duda, mientras pongamos alguna vacuna nonavalente, y que incluso ahora está indicado solo una, podemos tener inmunidad absolutamente potente para evitar las infecciones por el VPH y todas las consecuencias que esta trae. La bivalente, como ya les había comentado, ya no está disponible en Chile, que solo actuaba sobre el 16 y el 18. La tetravalente, que sumaba el 6 y el 11, que no tienen riesgo oncogénico, sino que también tienen solo riesgo de producir patologías benignas a nivel vulvares, como condiloma, y que bloquean hasta un 70%, ¿cierto?, la infección por VPH. Y las nonavalentes, que ya les había comentado, protegen hasta un 90%. Por lo tanto, si podemos elegir entre una de ellas, sin duda que la nonavalente es la que nos genera mayor inmunidad. Esta diapositiva es bien bonita porque habla sobre los serotipos, los 9 serotipos que la vacuna no navalente protege, ¿cierto? Los 6 y 11, como les había comentado, que producen las verrugas genitales hasta un 90%, que también son protegidas por la vacuna. El 16 y el 18, que tienen que ver con la causa del 80-70% de los cánceres de cuello uterino, que son por lejos los más oncogénicos, y que protegen las otras 5, digamos, serotipos que tienen que ver con el 20% finalmente. Es por eso que son estas cepas, como ya les había comentado, básicamente por un par de proteínas del virus 16, que es más oncogénico, ¿cierto? Y finalmente también van con un sistema adyuvante. Lo que genera este sistema adyuvante es poder incrementar la respuesta inmunológica. Por lo tanto, aquí tenemos una respuesta inmune que es absolutamente fuerte y sostenible en el tiempo. Es por eso que los pacientes no deben revacunarse con una dosis, o con las dosis indicadas. No tienen que poder revacunarse contra el VPH. Este dibujito es súper importante, porque lo que está demostrando es que cuando hay actividad sexual, hombre con mujer, el glande choca de manera normal con el cérvix. Se producen lesiones microscópicas en el cérvix. Eso no significa que una mujer tenga sangrado poscoital, sino que estas lesiones microscópicas que se producen a nivel del cérvix es donde el virus puede, en definitiva, guardarse hasta por 30 años, está descrito en la literatura. Esa zona del cérvix es un lugar que es poco irrigado. Al tener poca irrigación, tiene una respuesta inmune que es débil. Es por eso que por eso que el virus puede quedar guardado hasta ese tiempo sin generar una respuesta inmune importante. Es decir, el VPH finalmente se esconde en el cérvix de las mujeres hasta que un momento la inmunidad de esa mujer se ve disminuida, este virus puede activarse y generar toda esta cascada de alteraciones que anteriormente habíamos comentado. Y es por eso que la vacuna es a nivel glúteo, en la musculatura, para poder tener mayor irrigación y aumentar el sistema inmunológico. Los niveles de anticuerpos son 10 veces mayores que una infección natural en la vacuna. Ambas inducen respuesta de memoria mediada por células B, que como en cualquier patología, como cualquier sistema inmunológico, en mujeres que son menores de 15 años. Eso está súper descrito en la literatura. Este trabajo es súper bueno porque pese a que todos tenemos claro y que el VPH se ve disminuido con la vacuna y con la consecuencia de lesiones neoplásicas, de preneoplásicas o cáncer, esto es algo que teníamos todos en la mente, pero este estudio lo confirmó. Entonces era como súper obvio que había que esperar un trabajo que finalmente confirmara lo que estamos hablando en todo momento. Es un trabajo sueco del 2020, donde se vacunaron más de 1,5 millones de mujeres entre 10 y 30 años con la vacuna de cervix. La fue un 88% más bajo que las no vacunadas. Era algo súper obvio, pero que necesitábamos un trabajo que
en definitiva, nos diera este argumento teórico, digamos, y aquí está súper estudiado. Entonces, la vacuna contra el VPH tiene un rol adyuvante, y lo puse básicamente porque la vacuna también está demostrada que en pacientes que tienen neoplasias intraepiteliales de alto grado, es decir, pacientes que son conizadas, ¿cierto?, para disminuir un riesgo de un 50% de hacer un cáncer de cuello uterino, disminuye sin duda la recidiva de esto y disminuye también la neoplasia de cáncer de cuello uterino en pacientes conizadas. Es decir, las pacientes que tienen neoplasias de alto riesgo, de alto grado, deben ser conizadas y además deben ser vacunadas. Esa es la indicación que estamos nosotros también haciendo en los hospitales. Entonces, ¿disminuye la recurrencia? Sin duda que sí. Disminuye las lesiones de alto grado, disminuye los condilomas y también disminuye las lesiones intraepiteliales a nivel vaginal y a nivel vulvar, que son las VAIN y las BIN. La seguridad, la matrona también habló sobre esto y lo hizo muy bien. La seguridad, la vacuna es absolutamente segura. ¿Sí? Está súper estudiado que el riesgo de anafilaxis es de 1,7 por cada millón de administraciones de vacuna. Y no hay ningún otro efecto serio en relación a la administración de la vacuna, ultra estudiado. Y en algunas literaturas se había hablado sobre síndrome de Guillain-Barré secundaria a la administración. En el Reino Unido se hizo un estudio sobre esto, donde buscaron los outcomes primarios sobre esto y encontraron que en 10,4 millones de dosis no había ningún riesgo significativamente estadístico de síndrome de Guillain-Barré. Por lo tanto, la vacuna no tiene riesgo alguno. También hablaron sobre esto, ¿cierto? La primera dosis de vacuna en Chile fue administrada en 2014 en mujeres. Luego, en 2019, se indicó la vacunación en hombres. Y entiendo que desde el año pasado la vacunación está hecha en solo con una dosis. Antes esta vacuna era con Gardasil, perdón, con la tetravalente. Y desde el año pasado se indicó una dosis de nonavalente en chicos de quinto básico, tanto hombres como mujeres. Lo que hace que disminuyamos finalmente una gran cantidad de dinero para poder aumentar, digamos, el sistema de vacunación, ¿cierto?, a la población en general. Porque con esa dosis, es una dosis de nonavalente a chicos de quinto básico, hombres y mujeres, generamos una cantidad de dinero ahorrado para poder vacunar a mayor población en riesgo, ¿sí? Población que tiene patologías autoinmunes fundamentalmente, que son las que tienen mayores riesgos. Esto es súper importante también. El riesgo de generar una lesión intraepitelial de alto riesgo, de que una paciente haga un precáncer de muy alto riesgo de hacer un cáncer más adelante, con un BPH 16 es de 1 en 4. Es decir, de 4 mujeres que tienen un BPH 16 positivo, una me va a hacer una lesión intraepitelial de alto grado. Y si eso no lo trato, no lo diagnostico, esa paciente va a terminar con un cáncer. Es de 1 en 9 con los BPH 18 y de 1 en 19 con los otros BPH no 16, 18 de alto riesgo. Esta diapositiva es muy buena en enseñarnos eso. Por lo tanto, de cada 100 infecciones por virus papiloma, 90 son transitorias. 10 de ellas persisten y de esta persistencia, 30% evoluciona a una neoplasia intraepitelial de alto riesgo. Y de esas, el 30% finalmente evoluciona a un cáncer invasor. En definitiva, el cáncer es el resultado poco común de una infección que es absolutamente común. Y si se fijan también, el cáncer de cervix no solo tiene, perdón, el virus papiloma no solo tiene que ver con el riesgo de tener cáncer de cuello uterino, que tiene que ver con un 99% de los casos. Es decir, el cáncer de cuello uterino en un 99% de los casos es causado por el virus papiloma. Existen algún tipo histológico como los neuroendocrinos que son asociados a eso, pero son casi anecdóticos. Entonces, también el VPH tiene que ver con cáncer de vulva, de vagina, de pene, de ano, orofaringio. Y si se fijan, en un porcentaje importante de ellos está dado sobre el 90% casi por VPH 16 y 18. Lo que les hablaba también en un comienzo. La sensibilidad y la especificidad de los métodos es lo que nos hace tomar conducta, ¿sí? Antes teníamos solo el PAP y teníamos la capacidad de poder diagnosticar o no cositas solo con PAP, pero si contamos con PCR de virus papiloma, que ya los hemos tenido, lo tenemos en atención primaria, lo tenemos en los hospitales para poder tamizar a nuestros pacientes o hacerle seguimiento, tenemos una capacidad diagnóstica cercana al 100%, de un 96-97% con PAP y DPH, eso está súper estudiado. Por lo tanto, la indicación no es PAP, no es
decirle adiós al PAP, es ir PAP junto con PCR virus papiloma. Los dos es mejor que el otro. Pero los métodos en conjunto, ambos unidos, tienen una capacidad muy importante para poder diagnosticar a nuestros pacientes y poder tratarla o no, si es necesario. Y cada 5 años PAP con PCR virus papiloma, desde los 30 años en adelante seguro. Entonces, tiene un valor predictivo negativo cercano al 100%, es muy bueno. Encontraremos más niveles de alto grado que con las citologías solas. Es un marcador de infección que es menos específico. Los pacientes con VPH positivo, con zona de infección, ¿cuál es el manejo que debemos hacer? ¿Sí? Controlarlas dependiendo si es 16, 18, controlarlas cada un año, ir evaluando. Eso, en definitiva, tenemos que hacerlo nosotros en la unidad de patología cervical. El manejo de la información es súper importante, porque una paciente, una mujer que tenga un VPH positivo, tiene una cantidad de preguntas que en definitiva tiene, que también voy a hablar un poquito sobre eso. Entonces es súper relevante educarlas, enseñarles, decirles que finalmente no van a tener un cáncer, que lo que tenemos que hacer es básicamente estudiarlas, seguirlas, enseñarles. Muy relevante. Por ejemplo, hay varios estudios que hablan sobre eso. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la evaluación psicológica en pacientes que tienen un VPH positivo? ¿Qué es lo que le pasa desde el punto de vista psicológico? Su ansiedad, su depresión, si hay ansiedad, el deseo sexual, disminuyó su excitación, la lubricación, el orgasmo, ¿sí? El sufrimiento, el dolor o la conjunción de todo esto. Es algo que vive, que son diagnosticadas por un virus papiloma. ¿Por qué? Porque tienen poca información al respecto. Se meten a internet, inteligencia artificial, y lo primero que sale es cáncer de cuello uterino. Entonces terminan básicamente, más que con una infección, terminan con un problema importante de salud mental. Entonces, cuando la paciente finalmente tiene un VPH positivo, ¿qué es lo que hace? Yo siempre tuve mis PAP normales, doctor, ¿por qué ahora tengo esto? Además, tengo una ITS y voy a tener un cáncer. ¿Qué me contagió? ¿Cuándo me contagié? ¿Le digo a mi pareja? ¿No le digo a mi pareja? ¿Lo voy a contagiar? ¿Debo usar preservativo o no debo usar preservativo? ¿Mi pareja debe hacerse algún examen más? ¿Me voy a curar de esto? ¿Me voy a enviar de un cáncer? Estas son interrogantes que son habituales y comunes en pacientes que son diagnosticadas con virus papiloma. Un poquito más de esto que es súper relevante también. ¿Sí? El miedo que tienen las pacientes, fíjense, miedo a que el tener sexo empeore finalmente el problema. Las pacientes terminan no teniendo actividad sexual con sus parejas, lo que no tiene que ver solo con una infección y una preneoplasia, sino que tiene que ver también con problemas súper importantes de salud mental. Dudas sobre continuar con la actividad sexual. La pareja finalmente creerá que han tenido muchas parejas, esto es porcentaje importante según esta encuesta. Preocupación por el efecto en la relación. ¿Qué va a suceder en mi relación? Mi pareja piensa que he tenido muchas parejas sexuales. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Preocupación por infectar a su pareja. Doctor, ¿debo usar condón? ¿Debo usar preservativo? ¿Qué debo hacer en relación a esto? Si me separo de ellos, muchas parejas, muchas mujeres que tienen virus papiloma, finalmente terminan diciéndome que no han tenido actividad sexual con sus parejas por meses. Hasta que esto se me pase, yo recién voy a volver a estar con ese hombre. ¿Te fijas? Eso es súper, súper habitual. ¿Sí? Y es algo que no debemos de olvidar. Por lo tanto, ¿cómo vivir con el virus papiloma? Básicamente, los pacientes cuando van cuando las vemos, digamos, ¿qué es lo que preguntan? Doctor, deme alguna pastilla, deme algo para poder aumentar mi inmunidad, deme vitaminas, necesito para esto. Entonces, no existe nada para eso. Lo único que tenemos que hacer es, señora, haga vida sana, aumente su inmunidad. ¿Cómo aumenta su inmunidad? Coma sano. La dieta mediterránea está absolutamente estudiada. Duerma entre 6 y 8 horas al día. Eso va a aumentar su sistema inmunológico. Disminuye su estrés. Trate de disminuir la patología psicológica, el estrés, la ansiedad. Eso es lo que en definitiva le ayuda. Trate de no fumar. El tabaco disminuye la cantidad de alcohol. Haga actividad física. Sin duda que la actividad lo que va a hacer es elevar la concentración de endorfina. Y las endorfinas, ¿cierto? Con un buen comer, con un buen dormir, con estilo de vida saludable, lo único que van a hacer es fomentar y aumentar tu inmunidad, lo que finalmente va a hacer que el virus no haga una infección persistente, no se una su ADN al ADN de las células del cerebro, evitando el uterino. Y finalmente, vacúnese. Esto es lo que en definitiva nos promover a nuestros pacientes, estilo de vida saludable y vacuna y PAP y PCR de virus papiloma desde los 30 años en adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Doc, por esta excelente presentación. La verdad que nos habló de todo, sobre todo prevención y tratamiento. No sé si una pregunta, te dejo, Jorge, para que tú dirijas la Sí, muchas porfa. gracias, Janet. Bueno, Ya. queremos agradecer especialmente a Bárbara y al doctor Oscar por sus excelentes presentaciones. Y como comentó Janet, ahora lo que vamos a dejar es unos minutos para que el público pueda hacer sus consultas, preguntas acerca de las dos temáticas que vimos durante esta tarde. Queda la palabra abierta. Aló, Jorge, Hola, Edith, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Soy Edith Bien. Salazar, una enfermera acá en Santiago, de Irán. Me gustaría preguntarle al doctor, porque dijo que PCR y PAP cada 5 años. ¿Hasta qué edad se recomienda? ¿Cuáles son las recomendaciones que existen respecto a la edad? Guías nacionales anteriores hablaban cuando antes tuviéramos PAP, lo que decía era si una paciente tiene 3 PAP seguidos, cada 3 años, digamos, con una mala sencilla, lo hemos conversado. PAP seguido, esa paciente hasta los 65 años puede disminuir el tamizaje, puede pararlo. ¿Sí? En relación a PAP, pero a PCR de virus papiloma junto con PAP, lo que dicen las guías internacionales según los estudios, que si las pacientes tienen 2 PCR de virus papiloma junto con PAP negativos cada 5 años, a los 65 años debiese disminuir el tamizaje. Pues bien, eso habla mucho sobre la salud pública, ¿sí? Porque nosotros probablemente estamos muy sesgados por nuestro trabajo y que vemos pacientes con cáncer de cervix menores de 30 años, menores de 25, incluso en algunos casos, y muchas veces mayores de 35 años. Por lo tanto, no, sesgada muy probablemente trabaja en una unidad con centro de patología neoplásica, traten de hacerse el PAP con el BPH cada 5 años hasta que tengan actividad sexual. Pero las guías, la respuesta correcta es la que le acabo de comentar, eso es lo que habla la guía. Pero la recomendación de alguien que trabaja en eso, todos hagan su PAP con BPH cada 5 años hasta que tengan actividad sexual. Gracias, doctor. Quería decir que nosotros cada vez tenemos mujeres más jóvenes y tenemos una paciente en Irán, trata justo ahora de 18 años, la paciente más joven con cáncer cervicuterino que hemos tenido, Me tocó ver una, que está con claro, me radioquimioterapia. tocó ver una paciente de 10 años o 15, si mal no recuerdo, mientras hacía la beca, el Instituto del Cáncer, con un cáncer de cervix. ¿Sí? Efectivamente es absolutamente anecdótico y escapa a a toda la estadística que en definitiva nosotros tenemos, pero bien, las guías hablan sobre eso. Sin duda que yo tengo muchos reparos frente a eso, porque de salud pública, con ahorros económicos y todo lo demás. Pero sí, esto es súper personal y probablemente muchos probablemente puedan criticar lo que voy a decir, pero yo sugiero PAP y PCR de virus papiloma desde que tienen actividad sexual. Yo lo hago desde los 25 años en adelante. Ya, doctor, gracias. Muchas gracias. Doc, y de acuerdo a su edad, ¿cuál es el pronóstico de estas chicas jóvenes que ustedes pesquisan con cáncer cervicuterino? Mira, más que el pronóstico del paciente que tiene cáncer cervicuterino, lo que nosotros tratamos de hacer básicamente con este tamizaje, ¿sí? Es básicamente poder buscar alguna patología precancerosa que puedan tener, ¿sí? Y con eso evitar de que lleguen a esto. Porque si una paciente tiene un cáncer cervicuterino en etapas precoces, es decir, en edad precoz, es muy probable que tenga algo inmunitario detrás. Entonces, es muy probable que tengamos que encontrarlas en etapas tardías, tal como le acaba de decir la enfermera que trabaja en la clínica Irán. Es decir, pacientes jóvenes con cáncer cervicuterino, es muy probable que las encontremos en etapas tardías. Como ya le había comentado, por lo tanto, el diagnóstico seguramente son en etapas y la recuperación es menor. Por lo tanto, los tratamientos son con radioquimioterapia, ni siquiera son quirúrgicos. Entonces, ahí el pronóstico es el paciente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer tamizajes precoces. Hablan muchos estudios sobre el porcentaje de pacientes que tienen BPH positivo en mujeres menores de 30 años.
que es absolutamente amplio y que el clearance, la limpieza finalmente de este virus es absolutamente amplio. Por eso que no se recomienda desde el punto de vista de la salud pública y hay muchos trabajos que hablan sobre eso. Pero, y reitero, desde el sesgo que tiene uno por trabajar en unidades de oncología, finalmente yo prefiero a mi hija hacerle test de PAP y PCR virus papiloma independiente que tenga menos de 30. Excelente. Gracias, doctor. Muchas Jorge. gracias. Eh, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Jorge, Déjese, o la señora Lea. Señora Lea. yo quisiera aportar que Elena, que el Papa Nicolau está disponible personas que inician su vida sexual o que son grupos de riesgo a cualquier edad. El Papa Nicolau y lo mismo a mayor edad, no solamente hasta la edad que está señalado en la presentación que nos hicieron, sino que si hay algún factor de riesgo o es un grupo de riesgo, se puede continuar con el Papa Nicolau pasado los 64 años, ¿sí? Entonces, eso hay que tener presente. Y lo otro, em, yo trabajé mucho con una muy querida matrona, la Marta Prieto, en el Ministerio de Salud, y la Patricia Fuentes de Reona, mejores amigas, muy trabajadoras, en que una de las grandes estrategias era el estudio poblacional y llegar donde están los bolsones de las personas que debieran hacerse el Papa Nicolau y a través del PAP móvil, que ha sido una estrategia muy utilizada por instituciones privadas. Yo creo que llegar a la gente y no esperar que lleguen hacia nosotros, tal vez porque los hospitales los inventamos nosotros para que los pacientes llegaran a vernos. Ahora, salir hacia la comunidad a través de fechas programadas en los centros comunitarios puede ser una muy buena estrategia para lograr las coberturas necesarias. Y recordar que lo que dicen también nuestras guías es que cada 3 años, ahora se bajó a cada 2. Yo quisiera ver si eso está ya normado. ¿Qué dice la colega matrona? ¿Se normó ya Por el eso? momento, Que se haga el Papa Nicolau cada tres, no, cada 2 años. cada 3 años por el momento. Y si Ah, tiene, sigue igual. sigue igual, no Vaya. hay otra instrucción y solamente repetimos con menor tiempo aquellos Mm, PAP que son no óptimos, ¿ya? ajá, Y claro, si una muestra que no esté óptima, insuficiente, que no tenga un componente se repite. endoscopical, se repite antes. Pero si no, Claro. si está dentro de lo esperado, un PAP normal, adecuado, 3 años más un COTES, ahí ya sería 5 años si están los dos negativos. Oye, y la vacunación de los hombres, porque nosotros somos el reservorio, pero los hombres en teoría son los que van esparciendo el virus. Ahora, la educación sobre la importancia de las parejas únicas, la responsabilidad en nuestra vida sexual es fundamental. Eso tenemos que hacerlo a todo nivel, todos. Todos, todos. Así que felicitaciones, querida matrona, felicitaciones al doctor. Muy interesante. Esto tenemos que repetirlo, porque Chile es uno de los pocos países que está, comillas, cercano a la probabilidad de poder eliminar el cáncer cervicuterino. Tendríamos las probabilidades en América Latina, aunque de acuerdo a lo que dice la OCDE, somos el país más malo, el único más malo que nosotros es Turquía, y antes estamos nosotros. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted acaba de comentar. Tenemos que hacer promociones, tenemos que llegar nosotros a las pacientes. Es por eso que también
Así Hay es. un tema sobre la autotoma, digamos, de PAP, ¿sí? Sí, Hay pacientes donde son estupendo. difíciles de acceder, ¿sí? Existe la técnica de autotoma que hay que purificar un poquito más eso para poder saber bien, bien qué es lo que vamos a hacer con pacientes que efectivamente tienen PAP alterado y que se lo autotoman, digamos, eso es importante. Eh, Hay unos estudios suecos que hablan sobre el porcentaje de pacientes que tienen un cáncer de cuello uterino con PAP normales. Y esos estudios Ya, hablan aproximadamente hasta de un 30%. Por lo tanto, es importante tener en la mira, digamos, ese valor para poder. El PAP es un muy buen método que nos ayudó por mucho tiempo, ¿sí? Y que no le estamos se diciendo tiene que hijo de estar adiós, unido. sino que le estamos diciendo acompáñanos junto con la PCR virus papiloma para tener un mejor tamizaje. Muy de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra consulta, Dos, colegas. dos preguntas, una para el doctor y una para Bárbara. Para Ya. Bárbara la pregunta es, ¿tienen alguna estrategia como para llegar a la comunidad, así como de la mano de lo que estaba comentando la señora Lea? Esa es mi pregunta para Bárbara y para el doctor. La pregunta es en relación a cuál sería el beneficio, por ejemplo, en algunas pacientes que tuvieron papiloma persistente y que obviamente no están dentro de la categoría de, de los niños que se vacunaron. ¿Usted recomendaría la vacuna en esas pacientes? O sea, la vacuna está súper estudiada. Perdón que perdón que me parece que iba a hablar la matrona, le pido disculpas si, no, si me anticipé. La vacuna está súper estandarizada cuando debe ponerse, digamos, sin duda que Sí, absolutamente a toda la comunidad. ¿Sí? Los estudios hablan sobre, que no apareció lamentablemente en la presentación, pero hay un estudio importante que habla sobre la disminución de pacientes con neoplasias intraepiteliales de alto grado, o incluso de cáncer, en pacientes que fueron vacunadas en menores de 17 años. Es decir, las pacientes que fueron vacunadas antes de los 17 años, ¿sí? Las tasas de neoplasias intraepiteliales de alto riesgo o de cáncer cervicuterino son absolutamente bajas. Sí, absolutamente bajas. Las pacientes que fueron vacunadas sobre los 17 años, es decir, que ya tuvieron exposición al virus, las tasas van aumentando y ni hablar de las pacientes que finalmente no fueron vacunadas. Por lo tanto, el concepto en general es vacunación absolutamente a todos, hombres y mujeres, ¿sí? Ojalá en quinto básico, ojalá antes de los 17 y 16 años. muy bien. Pero una pregunta al doctor respecto a la vacunación. ¿También hay un tope de edad para vacunarse? Bien, Porque, las recomendaciones, perdón, disculpa, las recomendaciones internacionales, según los estudios, hablan que se puede vacunar a hombres y mujeres incluso hasta los 45 años. Hay varios estudios que hablan sobre el no beneficio de vacunar pacientes sobre los 45 años. Yo me he puesto a hablar con varios urólogos, oncólogos sobre el tema. Esto te lo estoy hablando sobre las conversaciones, digamos, con los colegas. Están vacunando a hombres, ¿cierto? Independiente de su edad. Ellos están vacunando sobre los 45 años. Nosotros la estamos indicando hasta los 45 años en nuestras pacientes, digamos, por los estudiantes comentados. Mm. ya, pero una mamá de 60, su mamá, no sé, una persona de 65 años, 64, ya no sería eficaz la No, vacuna, no no está tiene, recomendada. no tiene mayor beneficio la vacuna, según todos estos estudios anteriormente demostrados. Mm, ya. Hasta 45 años. Ya. Nos queda poco entonces, Lea. Bárbara, si nos puedes comentar la pregunta que hizo Giselle, por favor. Sí, bueno, la estrategia que nosotros estamos implementando hasta el momento, lo más tangible, como les decía, tenemos también la disponibilidad de extensión horaria. Ya con respecto al año pasado, igual pudimos acceder, porque no es un recurso que nosotros tengamos disponible, es el PAP móvil, pero depende de otras instancias. Entonces hay que pedir la cooperación a esas otras instancias para que lo puedan facilitar. Pero lo tangible ahora, en este momento, es abrir la extensión horaria, es decir, podemos aportar un horario más extendido, incluso hasta los días sábados, donde las personas se pueden acercar con nosotros y poder acceder a esta toma de examen. No estamos limitadas al horario
tradicional, ¿no es cierto?, donde también las mujeres Estupendo. tenemos todos nuestros compromisos, entonces acceder es más difícil, pero sí tenemos esa oportunidad que es extensión horaria y también los días sábados. Y las campañas, porque también como es un hospital de baja complejidad, estamos trabajando ya muy fuerte este año con lo que es la salud familiar. Entonces estamos saliendo más hacia las comunidades para que ellas conozcan fehacientemente el trabajo que se está haciendo, no solo el estamento matrona, sino que todos los estamentos que trabajamos para poder ofrecer una salud pública de calidad y accesible para todos nuestros usuarios. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara, por tu respuesta. No sé si queda alguna pregunta, colegas. Estamos. Estamos. Ya. Voy a dar entonces las palabras de cierre. Bueno, primero que todo quiero agradecer especialmente a Bárbara, al doctor Muñoz por su excelente presentación del día de hoy. Agradecer también a todos los colegas que han estado conectados, ¿ya? Y quisiera dejar una pequeña reflexión con respecto al cáncer cervicuterino que vimos hoy día. Eh, Sabemos que es es una enfermedad grave, ¿ya? Y tenemos una enorme oportunidad de prevenir. Y lo han mostrado ya tanto la presentación de Bárbara como el doctor. Entonces, esto se transforma finalmente en un desafío clínico, pero también un desafío ético, un desafío con la vida, un desafío con la equidad, como decía Bárbara, el salir a la comunidad, poder estar con las personas que más lo necesitan, ¿ya? Y poder generar estrategias de cuidado. Por lo tanto, hay que considerar que cada acción que nosotros hacemos ya con respecto a la prevención cuenta. La educación oportuna, ya una recomendación, que se realice un examen, ya la simbiosis, como decía el doctor, quedarnos con el PAP, sino que también tomar la PCR para que finalmente tengamos una mejor oportunidad de poder prevenir este tipo de patología. Así que nuevamente quiero reiterar el agradecimiento a los expositores de hoy día por su valioso aporte ya a nuestra sociedad y a cada una de las personas que participó. Y también a cada una de las personas que participó hoy día en este webinar, ya su compromiso con el tema y dejarlos ya con este bichito que finalmente nosotros tenemos que ser los agentes de cambio y tenemos que llevar hacia la comunidad y hacia las personas el poder ya estar atentos y el poder prevenir este tipo de patologías que son bastante complejas, pero que finalmente las podemos prevenir y podemos lograr ya erradicar esta enfermedad, como decía la señora Lea, que esperamos que algún día la podamos controlar. Así que muy agradecido y estaríamos colegas y colegas por hoy. Muchas Dulce, gracias. no sé si tienes Muchas algo más gracias que decir. por la invitación. Gracias. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación igual. Muchas Muchas gracias a ustedes. gracias, querida. Excelente, muchas gracias.